El millonario humilla a la camarera, sin imaginar el castigo del destino. El niño mudo dibuja algo que hace a la élite: contener la respiración. Un secreto estalla en el salón y derrumba el orgullo del millonario. Y nada será capaz de borrar la verdad de aquel dibujo. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La llovizna de mayo caía sobre Madrid cuando Mariana bajó del autobús en la esquina del Paseo de la Castellana. Se ajustó el uniforme blanco y negro que había planchado con tanto esmero la noche anterior, comprobó que su pelo estuviera bien sujeto en el moño y respiró hondo. Aquella no era solo una noche más de trabajo, era la oportunidad de ganar en una única fiesta, lo que le llevaría un mes entero, juntar en las cafeterías y pequeños eventos donde solía servir. La agencia de eventos había sido clara. Fiesta de gala en la mansión del empresario Ricardo Almeida, uno de los hombres más influyentes del país. Dueños de constructoras, políticos, artistas y empresarios estarían presentes. El pago sería generoso, pero las reglas eran estrictas: discreción absoluta, sonrisas contenidas, silencio profesional. Mariana sabía seguir las reglas. La vida ya le había enseñado que la gente como ella necesitaba ser invisible para sobrevivir. Caminó 3 manzanas hasta llegar al imponente portón de hierro forjado. La mansión se erguía como un palacio europeo en medio de los jardines perfectamente cuidados. Guardias de seguridad con traje negro verificaron sus documentos y la condujeron por la parte trasera, donde otros empleados ya se estaban organizando. El supervisor, un hombre de mediana edad con expresión severa, distribuía las tareas. «Mariana, tú te encargas del salón principal. Bandejas de champán y canapés. Siempre sonriendo, siempre discreta. No hables con los invitados a menos que sea estrictamente necesario. ¿Entendido?» Ella asintió. Siempre entendía, siempre obedecía, siempre desaparecía entre las paredes y los muebles caros como si fuera un objeto decorativo más. La fiesta comenzó puntualmente a las 8 de la noche. El salón principal era una obra de arte. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo alto, iluminando mesas cubiertas con manteles de lino y arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler del apartamento donde Mariana vivía con su hermano. Los invitados llegaban con vestidos de diseñador y trajes a medida, conversando sobre viajes internacionales, inversiones y negocios que movían millones. Mariana circulaba entre ellos con la bandeja en equilibrio, ofreciendo copas de champán francés. Nadie la miraba a la cara. Solo extendían las manos, cogían las copas y continuaban sus conversaciones como si ella no existiera. Ya estaba acostumbrada. 26 años de vida le habían enseñado que a la gente como ella solo se la veía cuando cometía errores. Fue durante la segunda ronda de canapés cuando Mariana notó algo extraño. En medio de la multitud ruidosa, las risas forzadas y las conversaciones sobre política y economía, había un silencio. No el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio de una presencia que parecía fuera de lugar. Giró la cabeza discretamente y lo vio. Cerca de una de las columnas de mármol que sostenían el techo del salón, había un niño. Debía tener unos 8 o 9 años. Llevaba un pequeño traje perfectamente ajustado y tenía el pelo castaño peinado con gomina. Pero no era su ropa lo que llamaba la atención, era su postura. El niño estaba encogido contra la columna, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el suelo. Mientras todos a su alrededor conversaban animadamente, él permanecía completamente inmóvil, como una estatua olvidada en medio del movimiento. Mariana continuó su trabajo, pero sus ojos volvían repetidamente hacia el niño. Había algo perturbador en aquella escena. No solo el aislamiento, sino la forma en que se comportaba. Cuando alguien pasaba demasiado cerca, el niño se encogía aún más. Cuando una puerta se cerró de golpe a lo lejos, no reaccionó. Cuando una mujer rió a carcajadas a su lado, no giró la cabeza. Se acercó a otra empleada.
una señora que parecía llevar más tiempo trabajando en la mansión. «¿Quién es ese niño de allí?», preguntó Mariana en voz baja, señalando discretamente con la mirada. La mujer siguió su mirada y suspiró. «Es Gabriel, el hijo del señor Ricardo. Pobrecito, nació con un problema de audición. No oye nada, vive en su propio mundo». Mariana asintió, pero algo no encajaba. Había trabajado antes en un centro de acogida donde cuidaba de niños mientras juntaba dinero para pagar las facturas del hospital donde su hermano pequeño estaba ingresado. Algunos de aquellos niños tenían discapacidades auditivas. No reaccionaban a los sonidos, pero reaccionaban al mundo de otras formas. Interactuaban con el entorno. Buscaban contacto visual. Se comunicaban a través de gestos y expresiones. Aquel niño no hacía nada de eso. Simplemente se escondía. La noche avanzó y Mariana no podía quitarle los ojos de encima a Gabriel. Fue movido de un rincón a otro por diferentes personas. Un ama de llaves lo llevó cerca de una mesa. Un hombre con bata blanca, que parecía ser médico, se le acercó y le puso la mano en el hombro. El niño se encogió de inmediato, temblando. El médico sonrió a los invitados cercanos y dijo algo que Mariana no pudo oír por completo, pero captó palabras sueltas. Sensible. Tratamiento especial. Progreso lento. Algo dentro de Mariana se reveló. Aquel temblor no era sensibilidad, era miedo. Hacia las 10 de la noche, Mariana tuvo que ir a la cocina a por más bandejas. El camino pasaba por un pasillo lateral donde había menos movimiento. Llevaba en equilibrio la bandeja vacía cuando oyó un sonido ahogado. Se detuvo, giró la cabeza. Al fondo del pasillo, parcialmente oculto tras una pesada cortina, estaba Gabriel. Sostenía algo en las manos. Mariana se acercó despacio, sin hacer ruido. Cuando pudo ver mejor, se dio cuenta de que el niño sostenía un origami, un pájaro de papel doblado con precisión. Acariciaba las alas del pájaro con los dedos, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Ella también hacía origamis. Había aprendido de una voluntaria japonesa en el centro de acogida donde había trabajado años atrás. Era una forma de calmar a los niños, de crear algo hermoso con casi nada. Siempre llevaba algunos trozos de papel de colores en el bolso. Despacio, sin pensar mucho en las consecuencias, Mariana sacó un trozo de papel rosa del bolso que había dejado en un rincón de la cocina y con gestos rápidos y precisos dobló un pequeño conejo. Volvió al pasillo. Gabriel todavía estaba allí, absorto en el pájaro de papel. Se agachó a su altura y le extendió el conejo. El niño levantó los ojos por primera vez y se encontró con los de ella. Mariana sonrió. Una sonrisa genuina, no la sonrisa profesional que había ensayado tantas veces. Gabriel miró el conejo de papel, luego a ella, y de nuevo al conejo. Despacio, muy despacio, extendió la mano y cogió el origami. Sus dedos tocaron los de Mariana por un instante. Estaban helados. Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, una voz cortó el aire. «¿Qué estás haciendo aquí?». Mariana se levantó rápidamente y se giró. Un hombre alto, de unos 40 años, vestido con un traje impecable, caminaba hacia ella a grandes zancadas. Su rostro era una mezcla de belleza aristocrática y frialdad calculada. Sienes canosas, ojos oscuros y penetrantes, mandíbula firme. Ricardo Almeida, el dueño de la mansión, el padre de Gabriel. «Solo estaba volviendo de la cocina, señor», respondió Mariana bajando la mirada. Ricardo miró a su hijo, luego a ella y después al origami en la mano del niño. «Gabriel no interactúa con extraños. Tiene una condición especial. Por favor, limítese a sus funciones». Su voz no era exactamente grosera, pero transmitía una autoridad que no aceptaba cuestionamientos. Mariana asintió y se alejó rápidamente, pero antes de doblar la esquina del pasillo, miró hacia atrás una última vez. Gabriel todavía sostenía el conejo de papel y por primera vez en toda la noche había algo diferente en su rostro. No era una sonrisa, no era alegría, pero era una chispa.
una diminuta centella de algo vivo. Mariana volvió al salón principal, pero su mente estaba lejos de allí. Siguió sirviendo champán, recogiendo copas vacías, sonriendo educadamente, pero sus pensamientos giraban en torno al niño encogido, al temblor cuando el médico lo tocó, al origami acariciado como un tesoro. Había algo muy equivocado en aquella casa. Podía sentirlo. La fiesta terminó poco después de la medianoche. Los invitados se marcharon en coches de lujo, dejando atrás vasos sucios, servilletas arrugadas y el eco de conversaciones vacías. Mariana y los otros empleados trabajaron durante 1 hora más limpiando y organizándolo todo. Cuando finalmente recibió su paga en un sobre sellado, le dio las gracias al supervisor y salió por la parte trasera. La lluvia había cesado, pero el aire todavía estaba húmedo y frío. Mariana caminó hasta la parada del autobús pensando en el niño, pensando en el miedo en sus ojos, pensando en su propio hermano Lucas, que a los 12 años estaba ingresado en un hospital público luchando contra una enfermedad que los médicos tardaron meses en diagnosticar correctamente. Ella conocía bien lo que era ser invisible para un sistema al que no le importaba quien no tenía dinero o influencia. Cuando llegó al pequeño apartamento que compartía con su tía, que cuidaba de Lucas durante sus ausencias, Mariana encontró un mensaje en el móvil. Era de la agencia de eventos. El señor Ricardo Almeida había solicitado específicamente que volviera a trabajar en la mansión. No en fiestas, sino como empleada temporal. Servicios generales. El pago sería mejor que cualquier otro trabajo que hubiera conseguido hasta entonces. Mariana leyó el mensaje 3 veces. Algo no tenía sentido. ¿Por qué un hombre como Ricardo Almeida se molestaría en solicitar a una camarera específica? Ella había desobedecido sus órdenes al acercarse a su hijo. Debería haber sido despedida, no ascendida. Pero entonces pensó en el sobre con dinero en su bolso. Pensó en las facturas del hospital que se acumulaban. Pensó en Lucas, que necesitaba tratamientos caros y medicamentos que el sistema público tardaba meses en proporcionar. Pensó en el T-Santindosis, niño de ojos asustados que sostenía un conejo de papel. A la mañana siguiente, Mariana aceptó el trabajo. En los días que siguieron, descubrió que la mansión de los Almeida era aún más impresionante de lo que había imaginado. 3 plantas, 22 habitaciones, jardines que parecían interminables, una piscina cubierta, una biblioteca con libros que probablemente nadie leía. Ricardo Almeida vivía allí con Gabriel y un equipo de empleados que incluía amas de llaves, guardias de seguridad, chóferes, jardineros y el médico de la bata blanca que Mariana había visto en la fiesta. Su nombre era Dr. Federico Lemos y parecía tener libre acceso a todas las áreas de la casa. También estaba Sergio, el administrador personal de Ricardo, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. A Mariana le asignaron trabajar principalmente en la 3ª planta, donde estaban las habitaciones de invitados que rara vez se usaban. Era un trabajo solitario, lo que le daba tiempo para observar. Y ella observaba todo. Observaba cómo llevaban a Gabriel todos los días a una sala en la 2ª planta, donde el doctor Federico dirigía sesiones que llamaban terapia. Observaba cómo el niño volvía de esas sesiones aún más retraído, aún más apagado. Observaba cómo Ricardo Almeida salía temprano todas las mañanas y volvía tarde, pasando junto a su hijo como si fuera un mueble más de la casa. Pero Mariana también observaba otras cosas, pequeños detalles que nadie más parecía notar. La forma en que Gabriel se encogía específicamente cuando el doctor Federico entraba en la habitación. La forma en que se apretaba las manos contra los oídos cuando ocurrían ciertos sonidos, no todos los sonidos, sino sonidos específicos. Puertas que se cerraban de golpe, voces que gritaban, objetos que caían. Y había algo más, algo de lo que Mariana solo se dio cuenta en la 3ª semana de trabajo. Estaba limpiando el pasillo de la 2ª planta cuando vio a Gabriel sentado solo en un rincón de la biblioteca. Tenía un cuaderno de dibujo en el regazo y estaba garabateando algo con un lápiz de color.
Mariana se acercó en silencio y miró por encima de su hombro. Lo que vio la dejó sin aliento por un momento. El dibujo era de una figura grande y oscura, con las manos extendidas, y cerca de esas manos, pequeñas, casi imperceptibles, había lágrimas dibujadas, no en el rostro de la figura grande, sino cayendo de algún lugar de arriba, como si el propio aire llorara, y en la esquina del papel había otra figura, pequeña, encogida, con las manos sobre los oídos. Mariana sintió un escalofrío. Aquello no era solo el dibujo de un niño, era una petición de socorro. Volvió al trabajo, pero no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Aquella noche, mientras volvía a casa en el autobús abarrotado, Mariana tomó una decisión. No sabía exactamente qué estaba pasando en aquella mansión, pero sabía reconocer el sufrimiento cuando lo veía. Y si nadie más le estaba prestando atención a aquel niño, ella lo haría. Al día siguiente, Mariana llevó más papeles de colores en el bolso. Durante su descanso para comer, cuando sabía que Gabriel estaría solo en la biblioteca, mientras los adultos se reunían para discutir negocios, dejó 3 origamis en lugares donde él pudiera encontrarlos. Un perro cerca de la estantería de libros infantiles, una mariposa sobre la mesita donde solía dibujar, y una estrella en la ventana que daba al jardín. Cuando volvió a trabajar en la 3ª planta, Mariana albergaba una frágil esperanza. La esperanza de que aquel niño no estuviera completamente perdido en su silencio. La esperanza de que, de alguna manera, ella pudiera marcar la diferencia. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, proyectando largas sombras por los pasillos de la mansión de los Almeida, Mariana no sabía que acababa de dar el primer paso en un viaje que cambiaría no solo su vida y la de Gabriel, sino que revelaría secretos que algunos hombres poderosos habían enterrado tan profundamente que creían que jamás serían encontrados. Pero los secretos tienen una forma curiosa de salir a la luz, especialmente cuando a alguien finalmente le importa lo suficiente como para buscarlos, y a Mariana le importaba. Quizás porque ella misma conocía bien lo que era ser invisible, quizás porque ella misma había luchado para que su hermano fuera visto y oído por médicos que parecían sordos al sufrimiento de los pobres. O quizás simplemente porque, en el fondo, creía que todo niño merecía ser protegido. Incluso los niños nacidos en mansiones. Incluso los niños envueltos en silencio. Mientras caía la noche y la mansión se sumía en sombras, Gabriel encontró la mariposa de papel. La sostuvo contra la luz de la lámpara de su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa rozó levemente las comisuras de su boca. Nadie lo vio. Nadie se dio cuenta, excepto Mariana, que pasaba por el pasillo en ese preciso momento y fue testigo de aquel instante fugaz de alegría en el rostro del niño. Y en ese momento lo supo. Supo que no importaba lo peligroso que fuera, no importaban las consecuencias. No podría simplemente dar la espalda y fingir que no había visto. Porque algunas cosas, una vez vistas, no pueden ser ignoradas. Y algunas llamadas silenciosas resuenan más fuerte que cualquier grito. Las semanas siguientes transformaron a Mariana en una observadora silenciosa de los ritmos y secretos de la mansión Almeida. Aprendió que la rutina era rigurosa como un reloj suizo. Ricardo salía a las 7 de la mañana y rara vez volvía antes de las 9 de la noche. Gabriel se despertaba a las 8, desayunaba solo en la cocina bajo la supervisión del ama de llaves, doña Celia, y luego era llevado a la sala de terapia donde pasaba 2 horas con el doctor Federico. Después se quedaba solo en la biblioteca o en su cuarto hasta la hora de comer. Por la tarde otra hora de terapia, y luego de nuevo la soledad. Mariana se dio cuenta de que nadie interactuaba realmente con Gabriel. Lo cuidaban como se cuida de una planta cara, regándola a la hora correcta, ajustando la temperatura, pero sin verlo nunca de verdad. Doña Celia preparaba sus comidas y se aseguraba de que comiera, pero no hablaba con él. Los guardias de seguridad lo vigilaban de lejos, pero no se acercaban. Y Ricardo, cuando se cruzaba con su hijo en los pasillos, solo le ponía brevemente la mano en el hombro antes de seguir hacia sus compromisos. Pero Mariana veía,
y cuanto más veía, más crecía su sospecha. Fue un martes por la mañana cuando decidió arriesgarse. Sabía que el doctor Federico tenía una reunión fuera y que Ricardo estaba de viaje en Bruselas. Doña Celia había salido a hacer la compra y los guardias estaban concentrados en la entrada principal. Gabriel estaba solo en la biblioteca. Mariana terminó de limpiar el pasillo de la tercera planta más rápido de lo necesario y bajó las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. Llevaba en el bolso un pequeño cuaderno y algunos papeles de colores. Al entrar en la biblioteca, encontró a Gabriel sentado en el suelo apoyado en la estantería más lejana, hojeando un libro de fotografías de pájaros. No levantó la vista cuando ella entró. Mariana se acercó despacio y se sentó en el suelo a unos metros de distancia de él. No dijo nada. Simplemente sacó un papel azul del bolso y empezó a doblar. Sus manos trabajaban con la precisión de quien lo había hecho cientos de veces. Dobla, gira, dobla de nuevo. Gabriel todavía no la había mirado, pero Mariana se dio cuenta de que había dejado de pasar las páginas del libro. En pocos minutos tenía una grulla de papel entre los dedos. La colocó en el suelo entre ella y Gabriel, luego cogió otro papel y empezó una nueva figura. Esta vez, una flor de loto. Gabriel cerró el libro despacio y miró la grulla. Sus ojos recorrieron los pliegues perfectos, las alas que parecían listas para volar. Entonces, por primera vez, miró directamente a Mariana. Ella sonrió y siguió doblando. Terminó la flor de loto y la colocó junto a la grulla. Gabriel observaba cada movimiento. Había una intensidad en su mirada que desmentía por completo la idea de que estaba ajeno al mundo. Mariana cogió un tercer papel, esta vez verde, y empezó una nueva figura. Pero en lugar de terminarla, se detuvo a la mitad y le extendió el papel a Gabriel. Él miró el papel, luego a ella, confundido. Mariana hizo los gestos lentamente, mostrando el siguiente pliegue. Gabriel dudó, pero entonces extendió la mano y cogió el papel. Sus manos eran pequeñas y temblaban ligeramente, pero intentó copiar el movimiento que Mariana había hecho. El pliegue salió torcido. Gabriel miró el papel frustrado, listo para arrugarlo todo. Pero Mariana negó, con la cabeza suavemente, y cogió otro papel. Hizo el mismo pliegue, muy despacio, para que él pudiera ver cada detalle. Luego le ofreció otro papel. Gabriel lo intentó de nuevo. Esta vez salió mejor. Miró a Mariana, buscando aprobación. Ella asintió con entusiasmo y continuó mostrando los siguientes pliegues. 10 minutos después, Gabriel tenía en sus manos una rana de papel un poco arrugada, pero reconocible. Y por primera vez desde que Mariana lo conocía, vio algo inequívoco en su rostro: orgullo. Pasaron la siguiente media hora juntos, sentados en el suelo de la biblioteca, rodeados de origamis de todos los colores y formas. Gabriel no pronunció una sola palabra, pero no era necesario. Se comunicaba a través de los ojos, a través de los gestos tímidos, a través de la forma en que sostenía cada creación como si estuviera hecha de oro. Fue entonces cuando Mariana se dio cuenta de algo crucial. Cuando ella aplaudía detrás de él, Gabriel no reaccionaba. Cuando dejaba caer un libro a propósito, él no giraba la cabeza. Pero cuando ella golpeaba el pie en el suelo de madera, él sentía la vibración y miraba. Y cuando una puerta se cerró de golpe, en el piso de arriba, no solo lo sintió, se encogió. No de susto por el golpe en sí, sino como si aquel sonido específico le trajera malos recuerdos. Mariana empezó a hacer una prueba. Cogió el libro de fotografías de pájaros que Gabriel estaba mirando y señaló un guacamayo rojo. Luego se llevó la mano a la boca e hizo el gesto de cantar. Gabriel la observaba atentamente. Mariana lo señaló a él e hizo el mismo gesto. ¿Puedes cantar? Gabriel se miró la boca, luego a ella, y negó con la cabeza. Pero había algo en sus ojos. No era la confusión de quien no entiende. Era la tristeza de quien sabe que debería poder, pero no puede. Mariana sintió una opresión en el pecho. Había algo profundamente equivocado. Había conocido a niños con discapacidad auditiva. Se adaptaban,
Encontraban otras formas de expresarse, desarrollaban el lenguaje de signos, la lectura de labios, pero Gabriel no hacía nada de eso. Simplemente existía en un silencio forzado, como si le hubieran enseñado a no intentarlo. Antes de que pudiera explorar más, Mariana oyó pasos en el pasillo. Rápidamente recogió sus papeles y se levantó. Gabriel la miró con algo que parecía desesperación. Ella se llevó el dedo a los labios pidiendo silencio y dejó una pila de papeles de colores escondida detrás de uno de los libros en la estantería más baja. Un regalo secreto. Luego salió de la biblioteca segundos antes de que Sergio, el administrador, entrara. Mariana volvió a la tercera planta con la mente bullendo. Aquella noche, sentada en el autobús de vuelta a casa, escribió todo lo que había observado en su cuaderno. Los temblores específicos, la forma en que Gabriel reaccionaba a las vibraciones, pero no a los sonidos, el miedo en sus ojos cuando ciertas personas se acercaban, los dibujos perturbadores, todo apuntaba a una única conclusión imposible. Gabriel no era sordo, o al menos no completamente. Pero si no era sordo, ¿por qué todos creían que lo era? Y más importante, ¿quién se beneficiaba de esa mentira? Mariana pasó la noche investigando en su viejo móvil. Buscó sobre diagnósticos erróneos, sobre impedimentos auditivos temporales, sobre objetos extraños en los canales auditivos. Leyó sobre casos de niños que fueron diagnosticados incorrectamente durante años. Leyó sobre médicos que falsificaban pruebas. Y leyó sobre algo que le heló la sangre. Casos de niños utilizados como símbolos para recaudar fondos, mantenidos a propósito en condiciones que generaban simpatía pública y donaciones generosas. A la mañana siguiente, Mariana llegó a la mansión decidida. Necesitaba más información. Necesitaba entender la relación entre Gabriel, el doctor Federico y aquella fundación que había visto mencionada en placas por la casa. Fundación Elena Almeida, el nombre de la difunta esposa de Ricardo. Durante el desayuno de los empleados, Mariana entabló conversación con Adolfo, uno de los guardias de seguridad más antiguos de la casa. Adolfo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? El hombre, un señor de raza negra, con el pelo canoso y la mirada cansada, tomó un sorbo de café antes de responder. 22 años. Empecé cuando la señora Elena todavía vivía. Mariana sintió que había encontrado una valiosa fuente de información. ¿Cómo era ella? Adolfo sonrió con tristeza. Una mujer increíble, dulce, amable, preocupada por todo el mundo. Muy diferente del señor Ricardo. Ella era la que cuidaba de Gabriel, ¿sabes? Después de que ella se fuera, el niño nunca volvió a ser el mismo. ¿Cómo falleció?, preguntó Mariana con delicadeza. Fue repentino. Un problema en el corazón, dijeron los médicos. Gabriel solo tenía 2 años. Una tragedia. El señor Ricardo quedó devastado y creó la fundación en homenaje a ella. Invierten millones en investigaciones sobre discapacidades auditivas en niños. Millones, repitió Mariana, sintiendo que las piezas empezaban a encajar. Sí, el doctor Federico es el director médico de la fundación. Fue él quien diagnosticó a Gabriel. Dijo que el niño heredó una condición rara de la familia de la madre. ¿Y el señor Ricardo lo aceptó sin más? Adolfo suspiró. El señor Ricardo estaba destrozado por la pérdida de su esposa. Creo que habría aceptado cualquier explicación que le dieran los médicos. Y después, con los años, se fue distanciando del hijo. Creo que es demasiado doloroso para él. El niño se parece mucho a la madre. Mariana asimiló aquella información. Una fundación que movía millones. Un médico que era simultáneamente el diagnosticador y el beneficiario de los fondos. Un padre ausente y devastado por la pérdida, y un niño que no reaccionaba como debería reaccionar. Los días siguientes fueron de investigación silenciosa. Mariana pasó a observar los horarios, los patrones, las interacciones. Notó que el doctor Federico y Sergio conversaban frecuentemente en privado, siempre en tonos bajos y con expresiones serias. Notó que había una
habitación en la segunda planta que permanecía siempre cerrada con llave. La antigua habitación de la difunta Elena, según le contó doña Celia. Ricardo nunca había entrado allí desde la muerte de su esposa. Mariana también continuó su vínculo con Gabriel. Siempre que era posible, le dejaba origamis escondidos para que los encontrara. A cambio, Gabriel empezó a dejarle dibujos, ya no solo figuras aterradoras, sino también dibujos de ella. Mariana con una bandeja, Mariana con papeles en las manos, Mariana sonriendo. Cada dibujo era como un mensaje. Te veo. Eres importante para mí. Fue un jueves lluvioso cuando Mariana encontró algo perturbador. Estaba limpiando el baño de la segunda planta cuando escuchó voces procedentes de la sala de terapia. La puerta estaba entreabierta. Los fondos del tercer trimestre están garantizados, decía la voz de Sergio, pero necesitamos mantener el caso visible. La prensa está perdiendo interés. Entonces programaremos algunas apariciones públicas más, respondía el doctor Federico. Gabriel hará una visita al centro de rehabilitación la próxima semana. A las cámaras les encanta. ¿Y si el niño empieza a mostrar algún tipo de mejora?, preguntó Sergio. No lo hará. Yo me encargo de eso. El tratamiento que recibe garantiza que los síntomas permanezcan estables, sin empeorar, sin mejorar, exactamente como tiene que ser para justificar la investigación continua. Mariana sintió náuseas. Tenía que salir de allí antes de que la descubrieran, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Entonces oyó algo que la hizo congelarse por completo. ¿Y Ricardo?, preguntó Sergio. ¿No sospecha nada? Federico rió por lo bajo. Ricardo está demasiado ocupado construyendo su imperio y demasiado sumido en la culpa por no poder mirar a su propio hijo. Mientras mantengamos todo dentro de los protocolos, no cuestiona. Además, él firmó todos los documentos de la fundación. Si algo sale mal, él es tan responsable como nosotros. Mariana consiguió moverse y salió corriendo silenciosamente por el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que creía que todos en la mansión podían oírlo. Se encerró en el baño de la tercera planta e intentó respirar. Le temblaban las manos. Acababa de descubrir algo terrible. Aquellos hombres estaban utilizando a Gabriel, manteniéndolo enfermo a propósito para justificar fondos millonarios de una fundación creada en memoria de su madre. Pero necesitaba pruebas. No podía simplemente acusar sin evidencias. ¿Quién le creería a ella, una simple empleada, contra un médico de renombre y un administrador poderoso? Aquella noche Mariana casi no durmió. Se quedó pensando en su hermano Lucas, que finalmente estaba mejorando después de meses de tratamiento. Pensó en cuántas familias confiaban en médicos y en sistemas que a veces fallaban o, peor, engañaban a propósito. Pensó en Gabriel, solo en aquella mansión gigante, siendo utilizado como símbolo de una causa que debería ayudarlo, pero que en realidad lo mantenía prisionero. El viernes, Mariana tomó una decisión arriesgada. Necesitaba entrar en aquella habitación cerrada, la habitación de Elena. Si había algo que pudiera ayudarla a entender toda la verdad, estaría allí. Pero, ¿cómo? La puerta estaba cerrada con llave, y solo Ricardo tenía acceso. Mariana necesitaba ayuda, y solo había una persona en la mansión en la que sentía que podía confiar. Adolfo. El domingo, cuando la casa estaba más vacía, Mariana buscó al guardia de seguridad. Lo encontró en el jardín revisando las cámaras de seguridad. Adolfo, necesito hablar contigo. Es sobre Gabriel. El hombre dejó lo que estaba haciendo y la miró seriamente. ¿Qué ha pasado? Mariana respiró hondo y se lo contó todo. Sus observaciones sobre el niño, la conversación que había oído entre Federico y Sergio, sus sospechas, todo. Adolfo la escuchó en silencio, su rostro ensombreciéndose cada vez más. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un largo momento. Lo sabía, dijo finalmente. No todo, pero sabía que algo iba mal. He visto crecer a ese niño. En los primeros años, antes de que el diagnóstico se consolidara, balbuceaba.
hacía sonidos. Y luego, después de que las terapias con el doctor Federico se intensificaran, simplemente paró. Siempre me pareció extraño. ¿Tienes acceso a la habitación de la señora Elena?, preguntó Mariana. Adolfo dudó. Tengo una llave maestra. Pero si nos pillan ahí... Lo sé, interrumpió Mariana. Pero si no hacemos nada, seguirán utilizando a este niño. Y quién sabe cuántos otros niños en la fundación están pasando por lo mismo. Adolfo miró la mansión, las cámaras, el cielo nublado del domingo. Está bien, pero tenemos que ser rápidos. Y no puedes contarle a nadie que te he ayudado. 2 horas después, mientras Ricardo estaba en una reunión de negocios y Gabriel estaba en su cuarto con doña Celia, Mariana y Adolfo se encontraron discretamente en la segunda planta. Adolfo revisó las cámaras, conocía los puntos ciegos, sabía exactamente por dónde podían moverse sin ser detectados. La puerta de la habitación de Elena chirrió al abrirse por primera vez en años. El polvo danzaba en la luz de la tarde que entraba por las ventanas. La habitación estaba preservada como un santuario. Un escritorio antiguo, estanterías llenas de libros, fotografías en las paredes que mostraban a una mujer hermosa de sonrisa cálida junto a un Ricardo mucho más joven y feliz. Y en una de las fotos, Elena sostenía a un bebé, Gabriel. Mariana y Adolfo empezaron a buscar cajones, armarios, carpetas. Durante 20 minutos no encontraron nada más que documentos antiguos y recuerdos. Mariana estaba empezando a perder la esperanza cuando notó algo. Una de las tablas del suelo sonaba diferente al pisarla, hueca. Se arrodilló y pasó los dedos por los bordes de la tabla. Estaba suelta. Con cuidado la levantó. Debajo había un pequeño espacio vacío, y dentro un diario con tapas de cuero y un sobre amarillo. Mariana cogió el diario con manos temblorosas y lo abrió. Era la caligrafía delicada de Elena. Las primeras páginas eran alegres, hablando del embarazo, del nacimiento de Gabriel, de los primeros meses de vida. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba. Gabriel tiene 2 años y 2 meses hoy. El doctor Federico dice que no reacciona a los sonidos, pero yo oigo a mi hijo balbucear «mamá» cuando estoy en la habitación de al lado. ¿Cómo puede ser sordo si balbucea? Más adelante, otra entrada. He confrontado a Federico. Dice que me estoy imaginando cosas, que el luto por mi hermana me ha dejado demasiado sensible. Pero sé lo que oí. Ricardo no me cree. Dice que tengo que confiar en los médicos. Me siento tan sola. Y entonces, semanas antes de la última entrada, una anotación que hizo que Mariana se congelara. He encontrado algo extraño en el oído de Gabriel hoy mientras dormía. Algo que brillaba ahí dentro. Intenté ver mejor, pero se despertó y se asustó. Voy a pedir cita con otro médico, lejos de la fundación. Necesito una segunda opinión. Algo no está bien. La última entrada era de 2 días antes de la fecha en que, según los registros, Elena había muerto. He pedido cita para el miércoles con la doctora Amelia en el Hospital Ruber Internacional. No se lo he contado a nadie. Llevaré a Gabriel. Si hay algo en su oído que no debería estar ahí, lo descubriré. No voy a permitir que le hagan daño a mi hijo. No importa quién sea. Mariana y Adolfo se miraron. El sobre amarillo contenía documentos, papeles de la fundación que mostraban transferencias financieras enormes, y una nota manuscrita de Elena con una única palabra rodeada varias veces. Sospechoso. No tuvieron tiempo de examinarlo todo. Se oyeron pasos en el pasillo. Rápidamente, Mariana guardó el diario y el sobre dentro de su blusa, volvió a colocar la tabla en su sitio y los dos salieron de la habitación a toda prisa. Mientras Adolfo volvía a cerrar la puerta con llave, Mariana sentía el peso del diario contra su cuerpo. Elena lo sabía, había descubierto algo, y entonces, días después de pedir una cita para investigar, había fallecido repentinamente de un problema de corazón. Aquella noche, sola en su apartamento, Mariana leyó el diario entero. Leyó sobre una madre desesperada intentando proteger a su hijo, leyó sobre sus crecientes sospechas, leyó sobre cómo se sentía aislada y sin apoyo,
y leyó la última línea que Elena había escrito. Si algo me pasa, que alguien proteja a mi Gabriel, está en peligro. Y ya no sé en quién confiar. Mariana cerró el diario con lágrimas en los ojos. Elena tenía razón. Gabriel estaba en peligro. Y ahora, años después, finalmente alguien había escuchado su petición silenciosa. Pero Mariana sabía que leer el diario no era suficiente. Necesitaba la prueba física. Necesitaba confirmar lo que Elena había sospechado. Había algo en el oído de Gabriel que no debería estar ahí, y Mariana tenía un plan para descubrir el qué. Mariana pasó las siguientes 3 noches sin poder dormir bien. El diario de Elena estaba escondido debajo de su colchón, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del niño. Gabriel confiaba en ella. Elena, desde algún lugar más allá, había confiado en que alguien protegería a su hijo. Y ahora Mariana sabía demasiado para dar marcha atrás, pero también sabía que estaba caminando por terreno peligroso. Los hombres poderosos no renunciaban fácilmente a esquemas que les reportaban millones. El martes, Mariana elaboró un plan. Necesitaba examinar el oído de Gabriel sin levantar sospechas. Necesitaba confirmar si realmente había algo allí, como Elena había escrito. Pero, ¿cómo acercarse lo suficiente? El niño estaba vigilado constantemente. Cualquier comportamiento extraño sería reportado. Fue entonces cuando la oportunidad surgió de forma inesperada. El miércoles por la tarde, doña Celia recibió una llamada de emergencia. Su hija se había puesto de parto prematuro. El ama de llaves estaba visiblemente afligida. «Tengo que ir al hospital», le dijo a Sergio. Pero el niño... Sergio miró a su alrededor, claramente irritado por el inconveniente. «El doctor Federico ya se ha ido. El señor Ricardo no vuelve hasta la noche». Suspiró. «Mariana, ¿puedes quedarte con Gabriel hasta que llegue alguien?» Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Era arriesgado, pero era la oportunidad que esperaba. «Claro, señor». Sergio asintió brevemente y volvió a su despacho. Doña Celia le dio instrucciones rápidas sobre la medicación que Gabriel tomaba a las 6 de la tarde y salió corriendo. De repente, Mariana estaba sola en la mansión con Gabriel. Solo estaban Adolfo y otro guardia en los portones y rara vez entraban en la casa. Mariana encontró a Gabriel en la sala de juegos de la 2ª planta. Estaba sentado en el suelo, rodeado de sus origamis. Había docenas de ellos ahora: pájaros, flores, animales, estrellas. Cada uno representaba un momento de conexión entre ellos. Cuando Gabriel vio a Mariana en la puerta, sus ojos se iluminaron. No sonrió. Sonreír todavía era demasiado difícil para él, pero había un brillo inconfundible allí. Mariana se sentó a su lado en el suelo. Su bolso estaba abierto, revelando más papeles de colores. Gabriel cogió un papel amarillo y empezó a doblar uno de los modelos que ella le había enseñado. Un sol. Estaba mejorando mucho. Sus manos ya no temblaban tanto. Mientras él se concentraba en la papiroflexia, Mariana observaba su perfil. El pelo castaño cayéndole sobre la frente, las cejas fruncidas en concentración, las manos pequeñas trabajando con determinación, y entonces lo vio. Su oreja derecha estaba ligeramente enrojecida cerca de la abertura del canal auditivo. Mariana sintió un escalofrío. No era normal. Había cuidado de suficientes niños como para saberlo. Lentamente extendió la mano y señaló su propia oreja, luego la de él. Gabriel dejó de doblar y la miró, confundido. Mariana hizo un gesto de dolor, llevándose la mano a la oreja y haciendo una mueca. «¿Duele?» Gabriel dudó y luego asintió levemente. Sí, dolía. Mariana sintió que la rabia crecía dentro de ella. ¿Cuánto tiempo había sufrido aquel niño en silencio? Abrió el bolso y sacó una pequeña linterna que siempre llevaba consigo. Señaló su propia oreja de nuevo e hizo el gesto de mirar. «¿Puedo ver?» Gabriel la observó durante un largo momento. Había miedo en sus ojos, pero también había algo más: confianza. Lentamente asintió. Mariana se acercó con extremo cuidado. Encendió la linterna
e inclinó la cabeza de Gabriel suavemente para poder ver mejor. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí dentro, parcialmente visible en la entrada del canal auditivo, había algo que brillaba bajo la luz, algo pequeño, metálico, que definitivamente no era parte de la anatomía natural de un niño. Sus años en el centro de acogida volvieron a su memoria. Había visto objetos extraños en los oídos de los niños antes, pequeños juguetes, trozos de plástico, cosas que ellos mismos se metían por curiosidad. Pero aquello era diferente. Estaba colocado de una forma muy específica, muy profunda, y por donde estaba, bloqueaba completamente el paso del sonido. Mariana sintió que le temblaban las manos. Era exactamente lo que Elena había sospechado. Alguien había puesto aquello allí a propósito. Alguien estaba manteniendo a Gabriel sordo artificialmente. Miró al niño. Él la observaba con aquellos ojos grandes y asustados. Mariana sabía que solo tenía una oportunidad. Si esperaba, si solo recogía más pruebas e intentaba hacerlo de la manera correcta, Gabriel seguiría sufriendo. Y existía el riesgo de que Federico y Sergio descubrieran que ella lo sabía y se llevaran al niño lejos. O algo peor. Mariana tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a quitar aquel objeto. Ahora. Buscó en su bolso y encontró una pinza pequeña que usaba para las cejas. No era el instrumento ideal, pero tendría que servir. Desinfectó las puntas con alcohol que había en el botiquín de primeros auxilios de la sala de juegos. Le temblaban las manos, pero las obligó a mantenerse firmes. Gabriel se dio cuenta de su intención y se encogió. Mariana negó con la cabeza y le cogió las manos mirándolo profundamente a los ojos. Puso la mano de él sobre su propio corazón para que sintiera los latidos. Luego puso la mano de ella sobre el corazón de él. Conexión, confianza, protección. Gabriel tembló, pero no se apartó. Mariana trabajaba con extremo cuidado. La luz de la linterna iluminaba el interior de la oreja de Gabriel mientras ella introducía la pinza milímetro a milímetro. El niño estaba rígido, pero respiraba hondo tratando de mantener la calma. Podía sentir el sudor en su propia frente. Si se equivocaba, podría dañar su tímpano, podría causar un daño permanente. La pinza tocó el objeto metálico. Mariana contuvo la respiración, lo sujetó con firmeza y con un movimiento lento y preciso empezó a tirar. Gabriel gimió en voz baja, el primer sonido que le había oído además de sollozos. Se detuvo, pero él negó con la cabeza, pidiéndole que continuara. Otro tirón. El objeto estaba saliendo. Uno más. Y entonces, finalmente, salió. Mariana sostuvo el minúsculo dispositivo metálico a la luz. Parecía una especie de tapón especialmente diseñado, con pequeños bordes que lo mantenían en su sitio. No era algo que pudiera haber entrado allí por accidente. Era médico. Era intencionado. En el momento en que el objeto salió, Gabriel se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió, y entonces Mariana vio el terror absoluto en su rostro, porque por primera vez en más de 6 años, Gabriel Almeida podía oír. El tic-tac del reloj en la pared, el zumbido distante del aire acondicionado, el sonido del viento en los árboles de fuera, el ruido de su propio corazón latiendo. Todo le llegó de golpe, un tsunami de sonidos que su cerebro había sido forzado a olvidar. Gabriel se llevó las manos a los oídos y empezó a temblar violentamente. No era dolor físico, era sobrecarga sensorial. Eran años de silencio forzado siendo destruidos en segundos. Mariana lo abrazó de inmediato, apretándolo contra su pecho, dejando que sintiera la vibración de su voz mientras ella murmuraba palabras suaves. «Está bien. Estás a salvo. Estoy aquí. Está todo bien». Gabriel se aferró a ella como si se estuviera ahogando y ella fuera la única tabla de salvación. Lloraba sin sonido, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos, pero ahora podía oír su propio llanto. Y eso lo asustaba aún más. Se quedaron así durante largos minutos.
Mariana acunando al niño, hablándole en voz baja, dejando que se acostumbrara lentamente al mundo del sonido que le habían robado. Poco a poco, el temblor disminuyó. Gabriel aflojó el abrazo, pero no la soltó. Fue entonces cuando Mariana oyó pasos en el pasillo. Pasos pesados, rápidos. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la puerta se abriera con fuerza. Ricardo Almeida se detuvo en la entrada de la sala de juegos. Sus ojos fueron de Mariana a Gabriel, que todavía estaba aferrado a ella, luego a la pinza y al pequeño objeto metálico en el suelo, y después a la oreja enrojecida de su hijo. «¿Qué has hecho?» Su voz era baja, peligrosa. Mariana se levantó rápidamente, interponiéndose entre Ricardo y Gabriel. «He ayudado a su hijo». «¿Ayudado?» Ricardo avanzó, con el rostro rojo de ira. «¿Le has metido una pinza en el oído a mi hijo? ¿Estás loca?» Estaba a 2 pasos de ella cuando otro sonido resonó en la sala. Un grito. Gabriel había gritado. Era un sonido ronco, torpe, como si sus cuerdas vocales hubieran olvidado cómo funcionar, pero era un grito real, e hizo que Ricardo se congelara en el sitio. Padre e hijo se miraron. Gabriel, con los ojos muy abiertos y asustados. Ricardo, con una expresión de absoluto shock, porque por primera vez en 6 años, Gabriel había reaccionado a un sonido, a la voz de su propio padre. «Oye», dijo Mariana con la voz temblorosa, «su hijo no es sordo, señor Almeida. Nunca lo ha sido». Antes de que Ricardo pudiera responder, más personas entraron en la sala. Sergio, con su móvil en la mano, el doctor Federico con su maletín negro y Adolfo, el guardia de seguridad, con una expresión preocupada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Federico, su voz llena de falsa autoridad médica. «Esta mujer ha agredido a Gabriel», dijo Sergio inmediatamente señalando a Mariana. «Lo he visto en las cámaras de seguridad. Le ha metido algo en el oído al niño. Esto es una agresión. Tenemos que llamar a la policía». Mariana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las cámaras. Se había olvidado por completo de las cámaras, y ahora, sin contexto, parecía exactamente lo que Sergio describía. Una empleada atacando a un niño indefenso. «Eso no es verdad», empezó ella, pero Ricardo la interrumpió. «Salga de mi casa, ahora». «Pero señor, su hijo...» «Ahora», gritó Ricardo, y Gabriel se encogió al oír el volumen de la voz de su padre. Aquel pequeño gesto lo cambió todo. Ricardo lo vio. Vio a Gabriel reaccionar a un sonido. Vio a su hijo encogerse con el grito. Vio algo que debería ser imposible si su hijo fuera realmente sordo. «Espere», dijo Ricardo levantando la mano. Se giró hacia el doctor Federico. «Ha reaccionado a mi voz». «Es el susto, señor Ricardo», respondió Federico rápidamente. «Ha sentido la vibración de su grito. Eso no significa que oiga». Pero Ricardo ya no estaba escuchando. Se acercó a Gabriel, que todavía estaba cerca de Mariana. Se agachó a la altura de su hijo y, sin tocarlo, empezó a hablar. «Gabriel, soy papá. ¿Puedes oírme?» Gabriel miró a su padre con una mezcla de miedo y confusión. Entonces, muy lentamente, asintió. El silencio en la sala era ensordecedor. Sergio y Federico intercambiaron miradas rápidas. Adolfo observaba todo desde la puerta, y Mariana contenía la respiración. «Di algo», pidió Ricardo con la voz quebrada. «Por favor, hijo, háblame». Gabriel abrió la boca. La cerró. Lo intentó, de nuevo. Su voz salió como un susurro áspero, mal formado, pero era una voz. «Pa». Ricardo se tambaleó hacia atrás como si le hubieran dado un puñetazo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Miró a Mariana con una expresión de total incomprensión. «¿Cómo?» Antes de que Mariana pudiera responder, Federico intervino, su voz fría y clínica. «Señor Ricardo, lo que esta mujer ha hecho ha sido extremadamente peligroso. Puede haber causado daños irreparables. Tenemos que llevar a Gabriel inmediatamente al hospital para que le hagan pruebas». «No», dijo Mariana con firmeza. «No se lo van a llevar a ninguna parte». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Mariana sabía que era ahora o nunca. Metió la mano en el bolso y sacó el diario de Elena. «Su esposa lo sabía», dijo, mirando a Ricardo.
Elena sabía que algo iba mal. Lo escribió todo aquí. Encontró algo en el oído de Gabriel hace años y estaba investigando. Y entonces, días antes de conseguir una segunda opinión médica, murió. Ricardo miró el diario como si fuera un fantasma. ¿De dónde has sacado eso? Mariana ignoró la pregunta y continuó. Había algo en el oído de su hijo, algo colocado a propósito, para impedirle oír. Lo he quitado. Y ahora puede oír. Pregúntese, señor Ricardo, ¿quién se ha beneficiado de mantener a su hijo sordo todos estos años? Eso es absurdo, dijo Federico, pero tenía sudor en la frente. Esta mujer claramente está delirando. Ha robado documentos privados, ha agredido a un niño y ahora está inventando conspiraciones ridículas. Ricardo sostuvo el diario con manos temblorosas. Lo abrió en una página al azar y empezó a leer. Mariana observaba cómo su rostro cambiaba de expresión. Shock, dolor, rabia, comprensión. Sergio intentó acercarse. Señor Ricardo, quizás sea mejor que discutamos esto en privado. Quédate donde estás, ordenó Ricardo, su voz como el acero. Siguió leyendo, pasando páginas, absorbiendo cada palabra que su difunta esposa había escrito. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos. Elena estaba investigando la fundación, dijo lentamente, como si estuviera tratando de procesar una información imposible. Sospechaba de ti, Federico. Señor Ricardo, su esposa tenía una salud frágil. Veía cosas que no existían. El luto por su hermana la había dejado. No menciones a mi esposa, cortó Ricardo, su voz baja y peligrosa. Se giró hacia Sergio. ¿Las cámaras de seguridad graban con audio? Sergio dudó antes de responder. Sí, señor. Entonces tenemos la grabación completa de lo que ha pasado aquí, y quiero verla, ahora. Señor, no creo que sea necesario. Ahora, Sergio, el administrador no tuvo elección. Se trasladaron al despacho de Ricardo, una amplia sala en la primera planta con varios monitores de seguridad. Gabriel cogió la mano de Mariana, negándose a separarse de ella. Ricardo se dio cuenta, pero no comentó nada. Sergio, con las manos visiblemente temblorosas, abrió las grabaciones de la sala de juegos. Todos miraron en silencio. Vieron a Mariana examinando cuidadosamente la oreja de Gabriel. Vieron la pinza, el cuidado extremo, la extracción del objeto. Vieron a Gabriel reaccionar al sonido por primera vez. Vieron el abrazo protector. Y vieron el objeto metálico cayendo al suelo. Ricardo cogió el mando y pausó la imagen en el momento exacto en que el dispositivo era visible. Amplía eso. La imagen aumentó. El pequeño tapón metálico se vio claramente en la pantalla. No era un juguete. No era algo que pudiera haber entrado allí por accidente. Era un dispositivo médico específico, diseñado para bloquear completamente el paso del sonido. Ricardo se giró lentamente hacia el doctor Federico. Su voz era tranquila, pero había una peligrosa corriente eléctrica bajo la superficie. Explícate. Federico se aclaró la garganta, tratando de mantener la compostura. Señor Ricardo, en casos raros de hipersensibilidad auditiva, a veces usamos dispositivos temporales para... Mi hijo lleva usando eso 6 años, interrumpió Ricardo. 6 años, Federico. Eso no es temporal, es permanente, es intencionado. El médico abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Los protocolos de tratamiento son complejos. Usted firmó todos los consentimientos para... ¿Dónde están los historiales médicos?, exigió Ricardo. Quiero ver todas las pruebas, todos los informes, todos los resultados de los últimos 6 años. Ahora. Están archivados en la fundación, empezó Sergio, pero Ricardo lo cortó con una mirada. Entonces ve a buscarlos, o iré yo mismo y pondré ese lugar patas arriba. La sala se quedó en silencio. Mariana observaba todo con el corazón acelerado. Gabriel estaba aferrado a su mano temblando. Adolfo permanecía en la puerta bloqueando cualquier intento de fuga. Ricardo se arrodilló frente a Gabriel. Su voz era más suave ahora, pero cargada de emoción. «Hijo, ¿de verdad puedes oírme?» Gabriel asintió con lágrimas corriendo por su rostro.
¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca intentaste hablar conmigo? La voz de Gabriel salió en un susurro áspero. Ellos dijeron que no podía, que era malo. Ricardo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en ellos. Se levantó y miró a Mariana. Has salvado a mi hijo, y casi te echo de aquí sin escucharte. La noche había caído sobre Madrid cuando Ricardo Almeida finalmente entendió la magnitud de la traición que había ocurrido bajo su propio techo. Sentado en su despacho, rodeado de pilas de historiales médicos, informes financieros de la Fundación y el diario de Elena, sentía como si estuviera viendo el mundo por primera vez en años, y la visión era devastadora. Mariana estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con Gabriel dormido en su regazo. El niño se había negado a soltarla, incluso después de que Adolfo trajera mantas y almohadas. Ahora dormía profundamente, exhausto por la tormenta emocional de poder oír por fin. Sus dedos todavía se aferraban a la blusa de Mariana, como si temiera que ella desapareciera si la soltaba. Sergio y el doctor Federico habían sido confinados en la biblioteca bajo la vigilancia de 2 guardias de seguridad que Ricardo había llamado. Hombres de su absoluta confianza, que trabajaban para él desde hacía décadas. Hombres que ahora observaban a los 2 sospechosos como halcones observan a serpientes. Ricardo pasó otra página del historial médico de Gabriel. Tenía la mandíbula tensa, los nudillos blancos de tanto apretar el papel. Finalmente lo arrojó todo sobre la mesa y se pasó las manos por la cara. Son todos iguales, dijo con la voz ronca. Pruebas audiométricas idénticas, año tras año. Ninguna mejora, ningún empeoramiento. Resultados perfectamente estables, como si los hubieran copiado y pegado. Cualquier médico competente vería esto como imposible. Los cuerpos humanos no funcionan así, especialmente no en niños en desarrollo. Mariana acomodó a Gabriel en su regazo con cuidado para no despertarlo. Necesitaban que los resultados fueran siempre los mismos, dijo en voz baja. Si mejoraba, ya no habría justificación para las investigaciones. Si empeoraba, sería difícil explicar por qué los costosos tratamientos no funcionaban. Así que lo mantuvieron todo estable, controlado, lucrativo. Ricardo la miró con una expresión de profundo dolor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevabas sospechando? Desde la primera noche que trabajé aquí. Pero sospechar no es lo mismo que saber. Necesitaba pruebas. Deberías habérmelo contado. Mariana lo miró a los ojos sin vacilar. Me habría creído. Una empleada temporal acusando a su médico de confianza y al administrador de su fundación. Un hombre que gestiona las finanzas de la institución creada en memoria de su esposa. Ricardo abrió la boca para protestar, pero la cerró lentamente. Ella tenía razón. No la habría creído. Probablemente la habría despedido en el acto. Quizás incluso la habría demandado por difamación. Mi esposa intentó avisarme, dijo, cogiendo de nuevo el diario de Elena. Cada página era una puñalada. Ella vio señales, hizo preguntas y yo la ignoré. Le dije que estaba estresada, que veía cosas donde no había nada. Confié en los médicos en lugar de confiar en la mujer que amaba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro ahora. Mariana sintió que se le encogía el corazón. Aquel hombre poderoso, acostumbrado a controlar empresas e influir en decisiones políticas, estaba completamente destrozado por la culpa. Elena murió 2 días antes de llevar a Gabriela por una segunda opinión. Continuó Ricardo, leyendo una de las últimas entradas del diario. Un problema cardíaco repentino, dijeron. Raro pero posible en mujeres jóvenes. Estaba tan sumido en el luto que ni siquiera lo cuestioné. Organicé el funeral. Creé la fundación en su honor. Confié toda la gestión médica a Federico, porque él había sido su médico. Creí todo lo que me dijo sobre Gabriel. Se detuvo, con la respiración pesada. La mataron, ¿verdad? Por eso murió tan de repente. Estaba demasiado cerca de la verdad. Mariana no respondió. No era necesario. La evidencia circunstancial era demasiado fuerte para ser una coincidencia.
Elena descubriendo algo sospechoso en el oído de Gabriel. Elena pidiendo una cita secreta con otro médico. Elena muriendo repentinamente días después. Y luego Federico asumiendo por completo el tratamiento de Gabriel, aislando al niño, manteniéndolo en un estado permanente de incapacidad que justificaba millones en fondos de investigación. Fue en ese momento cuando Adolfo llamó a la puerta del despacho. Llevaba un pendrive en la mano y su expresión era sombría. «Señor Ricardo, hay algo que tiene que oír». Ricardo cogió el pendrive con manos temblorosas y lo conectó al ordenador. Lo que salió de los altavoces le heló la sangre a Mariana. Era una grabación, voces claras y reconocibles. El doctor Federico y Sergio conversando en algún lugar privado, probablemente el despacho de Sergio. La fecha de la grabación era de hacía 2 meses. «Los fondos del tercer trimestre han sido aprobados», decía la voz de Sergio. «Pero la junta directiva de la fundación está empezando a hacer preguntas sobre la falta de progresos». «Entonces les daremos progresos», respondía Federico. «Publicaremos un artículo sobre técnicas innovadoras. Usaremos algunos datos de otros casos. Nadie va a comprobar si los datos realmente vinieron del niño Almeida». «¿Y si alguien exige ver a Gabriel personalmente?», preguntaba Sergio. «No lo harán. Es menor de edad. Paciente bajo secreto médico. Podemos usar la protección de la privacidad del niño para mantenerlo fuera del alcance de cualquiera que sea demasiado curioso. Además, Ricardo firmó un poder total para todas las decisiones médicas. Legalmente, ni siquiera puede cuestionar nuestros métodos sin violar los términos de la fundación que él mismo estableció. ¿Crees que nunca sospechará?» «¿Ricardo?» Federico se reía. «El hombre apenas mira a su propio hijo. La culpa lo consume. Prefiere creer que está haciendo algo noble con la fundación antes que enfrentarse a la realidad de que es un padre ausente. Mientras mantengamos el caso del niño relevante, los millones seguirán llegando. Y nosotros seguiremos teniendo nuestras generosas comisiones administrativas». La grabación continuaba, pero Ricardo ya había oído suficiente. Pausó el audio y se quedó sentado en absoluto silencio durante largos minutos. Cuando finalmente habló, su voz era irreconocible, fría, calculada, peligrosa. «¿Desde cuándo tienes esto?», le preguntó a Adolfo. El guardia de seguridad suspiró. «3 años, señor. Empecé a grabar sus conversaciones cuando noté patrones extraños. Dinero que desaparecía, documentos que se alteraban. Pero no estaba seguro, y no quería acusarlos sin pruebas concretas. Solo soy un guardia. ¿Quién me iba a creer? Deberías haber venido a mí». «¿Cómo vino la señora Elena?», respondió Adolfo, su voz firme pero respetuosa. «¿Y usted no la creyó?». Ricardo cerró los ojos. Otra puñalada. De verdad. Otra herida de culpa que jamás cicatrizaría por completo. Mariana observaba todo en silencio, todavía sosteniendo a Gabriel. El niño empezó a moverse, sus ojos abriéndose lentamente. Miró a su alrededor, confundido por un momento, hasta que vio a Mariana. Entonces se relajó de nuevo. Ricardo se levantó y caminó hacia ellos. Se arrodilló a la altura de Gabriel, que lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. «Gabriel», dijo Ricardo suavemente, probando si su hijo aún podía oírlo. «Lo siento mucho. Siento no haberte protegido, por no haber creído a tu madre, por haber dejado que gente mala te hiciera daño». Gabriel se quedó inmóvil por un momento. Luego, con movimientos lentos e inciertos, extendió la mano y tocó el rostro de su padre. Era el primer toque voluntario entre ellos en años. Ricardo no pudo contener las lágrimas. Atrajo a su hijo en un abrazo, y Gabriel, después de dudar, se lo devolvió. Mariana sintió que sus propias lágrimas caían. A veces, la redención comienza con un toque, con una disculpa, con el valor de admitir que te equivocaste. Cuando finalmente se separaron, Ricardo se levantó con renovada determinación. «Adolfo, trae a Federico y a Sergio aquí. Es hora de afrontar esto». Los 2 hombres entraron en el despacho escoltados por los guardias.
Federico todavía intentaba mantener una pose de dignidad profesional, pero Sergio estaba visiblemente nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado. Ricardo no perdió el tiempo con preámbulos. Reprodujo la grabación. Observó cómo sus expresiones cambiaban de confiadas a preocupadas, de preocupadas a desesperadas. Cuando el audio terminó, el silencio en la sala era sepulcral. «Eso puede estar editado», intentó Federico con la voz fallándole. «Las grabaciones pueden ser manipuladas». Ricardo abrió una carpeta y esparció documentos sobre la mesa. «Entonces, explica esto. Transferencias de la fundación a cuentas offshore a tu nombre. Pagos a laboratorios que nunca realizaron las investigaciones que alegaste. Proveedores fantasma que recibieron millones y no existen. 6 años de pruebas médicas idénticas para un niño en crecimiento. Algo estadísticamente imposible». Cogió otro documento. «Y esto, una copia del registro hospitalario del día en que mi esposa falleció. Causa de la muerte, parada cardíaca. Pero cuando llamé al médico de guardia que firmó el certificado hace media hora, me dijo algo interesante. Me dijo que tú, Federico, estabas allí. Dijo que insististe en hacer el examen final solo. Dijo que liberaste el cuerpo para el funeral rápidamente, sin una autopsia completa, alegando que la familia estaba sufriendo demasiado». Federico palideció. «Yo era su médico. Era mi deber». «Tu deber era salvarle la vida», gritó Ricardo, perdiendo finalmente el control. «No matarla para proteger tu sucio tinglado». «Yo no maté a nadie», protestó Federico, pero su voz era desesperada ahora. «Tenía problemas cardíacos reales. Yo no hice nada». «Entonces, ¿por qué bloqueaste la autopsia completa? ¿Por qué aceleraste el proceso de liberación del cuerpo? ¿Por qué asumiste inmediatamente el control total del tratamiento de Gabriel? Porque estabas destrozado. Porque alguien tenía que tomar decisiones médicas». «No», dijo Ricardo, su voz volviéndose fría de nuevo. «Porque necesitabas asegurarte de que nadie más descubriera que mi hijo no era sordo. Porque necesitabas mantener su caso rentable. Y Elena estaba a 2 días de destaparlo todo». Mariana observaba el desmoronamiento de Federico. El médico, que siempre había parecido tan confiado y controlado, ahora estaba acorralado. Sergio intentó alejarse silenciosamente hacia la puerta, pero los guardias lo bloquearon. Ricardo se giró hacia Sergio. «¿Y tú? Tú que gestionabas las finanzas, tú que desviabas los fondos, tú que creabas los informes falsos, eres tan culpable como él». Sergio finalmente se rompió. «Fue idea suya», gritó señalando a Federico. «Yo solo seguía órdenes. Dijo que el niño no necesitaba oír de verdad, que era mejor así, que estábamos haciendo un bien mayor al financiar investigaciones que podrían ayudar a otros niños». «Mentiroso», replicó Federico. «Tú fuiste quien sugirió el esquema de las cuentas offshore. Tú fuiste quien encontró a los proveedores fantasma». Los dos empezaron a acusarse mutuamente, sus voces superponiéndose en una cacofonía de culpa y desesperación. Ricardo lo observaba todo con expresión de asco. «Basta», dijo, y su voz cortó el caos. Cogió el teléfono. «Voy a llamar a la policía. Voy a entregar todas las pruebas. Me aseguraré de que paguéis por todo lo que le habéis hecho a mi hijo y a mi esposa». «No hay pruebas suficientes», intentó Federico una última vez. «Son circunstancias, coincidencias. Ningún fiscal aceptará esto». Ricardo sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «Ah, pero hay más, mucho más. Porque mientras vosotros dos estabais encerrados en la biblioteca, mis auditores estaban en la fundación, acompañados por la Policía Nacional. Con las contraseñas que Adolfo amablemente proporcionó, accedieron a todos los servidores, todos los archivos, todas las comunicaciones, correos electrónicos, mensajes, transferencias bancarias, todo». El color desapareció por completo del rostro de Federico. «No puedes hacer eso sin una orden judicial». «Soy el presidente de la fundación», dijo Ricardo. «Tengo autorización para auditorías internas en cualquier momento. Y cuando esas auditorías revelan delitos,
tengo la obligación legal de informar a las autoridades. Lo que he hecho. Fue en ese momento cuando Mariana recordó algo crucial. Levantó a Gabriel con delicadeza y se lo pasó a Adolfo, que lo sostuvo con cuidado. Luego se enfrentó a Ricardo. «Hay una cosa más», dijo. «Mi hermano». Ricardo la miró, confundido. «¿Tu hermano?» «Lucas. Tiene 12 años y lleva 8 meses ingresado con una condición que los médicos tardaron mucho en diagnosticar correctamente. El hospital donde está siendo tratado recibe fondos de la Fundación Elena Almeida». La conexión hizo clic en la mente de Ricardo. Miró a Federico, que ahora parecía querer desaparecer dentro de su propia piel. «¿Cuántos otros niños?», preguntó Ricardo, su voz peligrosamente baja. «¿A cuántos otros mantuviste enfermos a propósito? ¿Cuántas familias destrozaste para llenarte los bolsillos?». Federico no respondió. No podía, porque la respuesta era muchos, y todos en la sala lo sabían. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades. La policía detuvo a Federico y a Sergio bajo acusaciones de fraude, malversación, falsificación de documentos médicos e investigación por homicidio en el caso de Elena. Las noticias estallaron. El escándalo de la Fundación Elena Almeida estaba en todos los periódicos, en todos los sitios web, en todas las conversaciones. Un tinglado millonario desmantelado. Niños vulnerables utilizados como fachada para desviar fondos. Una madre que intentó denunciar y posiblemente fue silenciada. Ricardo lo afrontó todo de cara. Dio una rueda de prensa en la que admitió públicamente que había fallado como padre y como presidente de la fundación. Reveló todos los detalles del esquema. Devolvió todo el dinero desviado que pudo recuperar y presentó a Mariana al mundo. «Esta mujer», dijo, señalando a Mariana que estaba de pie a su lado, claramente incómoda con la atención, «vio lo que todos nosotros éramos demasiado ciegos o estábamos demasiado ocupados para ver. No tenía poder, no tenía dinero, no tenía influencia, pero tenía coraje y tenía compasión. Salvó a mi hijo cuando yo lo había dado por perdido». Las cámaras disparaban frenéticamente. Los reporteros gritaban preguntas. Pero Mariana solo miró a un lado, donde Gabriel sostenía la mano de Adolfo. El niño llevaba unos auriculares especiales para proteger su audición aún sensible del ruido de la multitud, pero sus ojos estaban claros y alerta, vivos por primera vez en años. Después de la rueda de prensa, Ricardo llevó a Mariana a un rincón privado. «No sé cómo darte las gracias», empezó, «pero sé que el dinero no es suficiente, así que voy a hacerte una oferta. Ven a vivir a la mansión, tú y tu hermano. Yo cubriré todos sus gastos médicos. Puedes ser la administradora de la nueva fundación reestructurada, centrada en ayudar de verdad a los niños, no en utilizarlos, y puedes seguir siendo la persona que Gabriel necesita en su vida». Mariana lo estudió durante un largo momento. «No quiero su dinero», dijo finalmente, «y no quiero un puesto que no merezco, pero acepto vivir en la mansión, por Gabriel, no como empleada, sino como alguien que se preocupa por él. Y acepto que cuide de Lucas, no como un pago, sino porque es lo correcto. Al fin y al cabo, si la fundación realmente va a ayudar a los niños ahora, mi hermano debería ser uno de ellos». Ricardo asintió, algo parecido al respeto brillando en sus ojos. «Y voy a aprender lengua de signos», dijo. «Aunque Gabriel pueda oír ahora, quiero comunicarme con él de todas las formas posibles. Quiero ser el padre que se merece. Nunca es demasiado tarde para eso, ¿verdad?». Mariana sonrió. Nunca es demasiado tarde. Los meses siguientes transformaron la mansión Almeida. Lucas, finalmente diagnosticado y tratado correctamente, se mudó allí con Mariana. Él y Gabriel se hicieron inseparables, dos niños que habían sufrido por diagnósticos médicos erróneos, ahora unidos por la segunda oportunidad que ambos recibieron. La mansión que antes resonaba con silencio y soledad, ahora lo hacía con risas y conversaciones. Gabriel empezó una terapia intensiva del habla. Al principio, sus palabras eran ásperas y torpes,
como si estuviera reaprendiendo a usar un músculo atrofiado, pero mejoraba cada día y descubrió que le encantaba la música, especialmente el piano. Ricardo contrató a un profesor y pronto los sonidos de Chopin y Debussy llenaban los pasillos de la casa. En cuanto a Ricardo, se transformó. Vendió parte de sus negocios para centrarse más en la familia. Aprendió lengua de signos como había prometido. Empezó a cenar con Gabriel todas las noches, hablando del día, de los sueños, de todo lo que habían perdido y todo lo que aún podían construir juntos. La nueva Fundación Elena Almeida fue completamente reestructurada. Auditorías independientes, transparencia total y un enfoque real en ayudar a niños con discapacidades auditivas y a sus familias. Mariana, a pesar de haber rechazado el cargo de administradora, aceptó formar parte del consejo asesor, garantizando que ningún niño volviera a ser utilizado. Federico y Sergio fueron condenados. El juicio reveló que habían mantenido no solo a Gabriel, sino a otros 5 niños en tratamientos innecesarios para justificar fondos. Las familias fueron indemnizadas, se restauraron vidas, y aunque nada podía devolver los años perdidos, ahora había un camino hacia la curación. Fue una tarde de domingo, casi un año después de aquella fatídica noche en la sala de juegos, cuando Mariana encontró a Gabriel solo en la biblioteca. Estaba sentado en el suelo, en el mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez, rodeado de origamis, pero ahora no solo lo sostenía, le estaba enseñando a Lucas a hacer una grulla. «Dobla así», decía Gabriel, su voz todavía un poco ronca pero clara. «Luego gira, ¿ves? Ahora haces el ala». Lucas seguía las instrucciones con concentración, con la lengua entre los dientes, como siempre hacía cuando estaba concentrado. Mariana observaba desde la puerta, con el corazón rebosante de emoción. Gabriel levantó la vista y la vio. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Una sonrisa genuina, sin reservas, sin miedo. El tipo de sonrisa que todo niño debería poder dar. «Mariana», la llamó. «Ven a ver, Lucas está aprendiendo rápido». Entró en la biblioteca y se sentó con ellos en el suelo. Ricardo apareció minutos después, todavía con el traje del trabajo, pero sin dudarlo también se sentó en el suelo con ellos. Juntos, los 4, pasaron la tarde doblando papel, creando pájaros, flores, estrellas, creando belleza a partir de cosas simples, creando conexiones donde antes solo había silencio. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Mariana estaba en la terraza mirando las luces de Madrid cuando Ricardo se unió a ella. «¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy?», dijo. Gabriel ha sonreído, una sonrisa real, sin forzar. «No recuerdo la última vez que vi eso antes de que llegaras». Mariana no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que había sucedido, en las decisiones arriesgadas, en las noches sin dormir, en el miedo a equivocarse, en el miedo a que nadie la creyera. «A veces», dijo finalmente, «las personas más invisibles son las que ven con más claridad, porque nadie se preocupa por ocultarles cosas, nadie piensa que son una amenaza, así que lo ven todo». Ricardo asintió lentamente. Elena también era así, veía a las personas, las veía de verdad, y no la escuché cuando intentó mostrarme lo que estaba viendo. «Pero estás escuchando ahora», dijo Mariana, «y eso es lo que importa. No es demasiado tarde para Gabriel. Tiene toda una vida por delante, una vida con sonidos, con palabras, con música, una vida que se merece». «Gracias a ti». Mariana negó con la cabeza. «No, gracias a él». Gabriel nunca se rindió. Incluso cuando le quitaron todo, incluso cuando lo mantuvieron en un silencio forzado, siguió intentando comunicarse. A través de dibujos, a través de gestos, a través de origamis. Nunca dejó de pedir ayuda. Yo solo finalmente escuché. Los dos se quedaron en silencio por un momento, observando la ciudad que nunca dormía bajo ellos. «¿Sabes lo que Elena escribió en la última página del diario?», preguntó Ricardo. «Lo he leído hoy de nuevo». «¿Qué?», escribió. «Si algo me pasa, espero que alguien vea lo que yo vi. Espero que alguien proteja a mi niño. Porque todo hijo merece ser escuchado, incluso en el silencio». Y luego dibujó algo.
Un ángel con alas. Mariana sintió lágrimas en los ojos. Estaba pidiendo por ti, continuó Ricardo, y de alguna manera el universo escuchó. Te envió a nosotros. No fue el universo, dijo Mariana suavemente. Solo fue una madre desesperada trabajando demasiado para pagar facturas médicas. Una madre que entendía lo que era luchar por un hijo que nadie más veía. Elena no pidió un ángel, pidió a alguien a quien le importara, y resulta que a mí me importa. Y por eso eres extraordinaria. Mariana lo miró, al hombre que había estado tan ciego pero que ahora intentaba desesperadamente ver, al padre que había fallado pero que trabajaba cada día para ser mejor. No soy extraordinaria, dijo. Solo soy alguien que se negó a mirar hacia otro lado, y cualquiera puede hacer eso. La cuestión es, ¿cuántos eligen hacerlo? Dentro de la mansión, Gabriel se despertó de una pesadilla, pero a diferencia de antes ahora podía llamar. Y llamó. Mariana y Ricardo corrieron juntos a su habitación. El niño estaba sentado en la cama, temblando, pero cuando los vio entrar extendió los brazos. Ricardo lo cogió primero, abrazándolo con fuerza. Luego Mariana se sentó a su lado y Gabriel puso una mano en cada uno. «He tenido un mal sueño», murmuró. «He soñado que os ibais». «Estamos aquí», dijo Ricardo, su voz firme. «Y no vamos a ninguna parte. Nunca más». Gabriel miró a Mariana. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», respondió ella. Y en ese momento, en esa habitación silenciosa en medio de la noche, los tres permanecieron unidos. Una familia improvisada, nacida de la tragedia pero fortalecida por el amor y la determinación de hacer lo correcto. No era perfecto. Había cicatrices que tardarían años en sanar. Había pesadillas que aún vendrían. Pero también había esperanza. Y había promesas. Y se tenían los unos a los otros. Desde la otra habitación, Lucas apareció somnoliento en la puerta. «¿Por qué está todo el mundo despierto?», preguntó frotándose los ojos. Gabriel sonrió a través de las lágrimas. «Porque somos una familia, y la familia permanece unida». Lucas lo consideró por un momento, luego se subió también a la cama, apretujándose en medio de todos. Ricardo miró a aquel grupo improbable. Dos niños que deberían haber sido separados por el destino, pero que fueron unidos por la adversidad. Una mujer que tenía todos los motivos para mirar solo sus propios problemas, pero que eligió ver el dolor de otra persona. Y él mismo. Un hombre que casi lo pierde todo por no prestar atención a lo que realmente importaba, pero estaba prestando atención ahora, y lo haría para siempre. Días después, Ricardo organizó algo especial. Una pequeña ceremonia privada en el jardín de la mansión. Había mandado esculpir una estatua de Elena sosteniendo a un niño, pero no era un niño cualquiera. En la mano libre de Elena, el escultor había colocado un origami de bronce, un pájaro con las alas abiertas, listo para volar. Gabriel, Lucas, Mariana, Adolfo, doña Celia y varios otros empleados que se habían convertido en parte de aquella familia improvisada se reunieron alrededor de la estatua. Ricardo pronunció un breve discurso. «Elena», dijo mirando la estatua de su difunta esposa, «intentaste mostrarme la verdad y no te escuché. Pero tu mensaje finalmente llegó. Y nuestro hijo es libre, puede oír, puede hablar, puede vivir. Y te juro que me aseguraré de que nunca más sea silenciado, ni él ni ningún otro niño». Gabriel se acercó a la estatua y colocó un origami real a sus pies, una flor de loto que había hecho con Mariana la noche anterior. Luego habló, su voz clara en el aire tranquilo de la tarde. «Gracias, mamá, por enviar a Mariana, por no rendirte conmigo. Te quiero». No había un solo ojo seco en el jardín. Aquella noche, Mariana escribió en su propio diario, algo que había empezado a hacer desde aquella fatídica noche. Escribió sobre Gabriel aprendiendo a reír a carcajadas, sobre Lucas haciendo bromas con los dos, sobre Ricardo intentando hacer tortitas y quemando la mitad, pero riéndose de su propio desastre en lugar de enfadarse, sobre cómo la mansión que antes era un mausoleo de silencio y culpa, ahora era un hogar lleno de vida, ruido y amor.
Y luego escribió algo más, algo que Elena probablemente habría escrito si hubiera tenido la oportunidad. Hoy he aprendido que los héroes no necesitan capas ni poderes especiales. A veces son solo personas comunes que se niegan a aceptar la injusticia, que eligen ver cuando es más fácil mirar hacia otro lado, que eligen actuar cuando es más seguro permanecer en silencio. No sé si fui una heroína, pero sé que hice lo que cualquier persona debería hacer. Protegí a un niño, y a veces eso es todo lo que el mundo necesita. Personas que protejan a los niños. Cerró el diario y miró por la ventana de su nueva habitación. La vista era hermosa. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, y en algún lugar ahí fuera había otros niños, otras familias, otros secretos esperando ser descubiertos, otros silencios pidiendo ser rotos. Mariana no podía salvarlos a todos, pero había salvado a uno. Y ese uno era Gabriel, y ese uno importaba. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó e hizo algo que se convertiría en tradición. Corrió a la habitación de Mariana y llamó a la puerta, gritando animado: «Mariana, despierta, quiero aprender una canción nueva en el piano. Y luego podemos hacer más origamis, por favor». Mariana abrió la puerta, todavía en pijama y con el pelo revuelto, y sonrió a aquel niño que ya no era silencioso, que ya no tenía miedo, que era finalmente solo un niño feliz. «Claro», dijo, «pero primero el desayuno. Tu padre está haciendo tortitas otra vez y alguien tiene que supervisarlo o la casa se va a incendiar». Gabriel se rió. Un sonido hermoso, musical, libre, y juntos bajaron las escaleras hacia un nuevo día. Un día más de una vida que casi no sucede. Un día más de esta familia improvisada que el destino había reunido de forma dolorosa, pero que el amor mantenía unida. Y mientras el sol salía sobre Madrid, iluminando la mansión que ya no guardaba secretos oscuros, Mariana supo con absoluta certeza que había hecho lo correcto. No por el reconocimiento, no por la gratitud, sino simplemente porque un niño necesitaba ser escuchado. Y ella lo había escuchado, porque al final esa es la historia más importante que cualquiera puede contar. La historia de alguien a quien le importó, alguien que vio, alguien que actuó y alguien que, al hacerlo, lo cambió todo.